que no tiene profundidad. Esa es una persona que recibe la palabra con mucho gozo. ¿Se ha fijado que hay gente que recibe la palabra con mucho gozo, muchos lloran, muchos se emocionan, muchos levantan sus manos y finalmente esa gente no persevera, no se mantiene? Esa es la gente que recibe la semilla. Y vienen los pájaros y se la llevan. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Y lo que necesitamos en la iglesia de hoy, ¿sabe por qué? Hoy no estoy hablando acá de la iglesia, sino que a nivel, yo diría, mundial, lo que necesita la iglesia hoy más que nunca es profundidad. Se están levantando distintos movimientos, hay situaciones que generalmente debilitan a la gente su fe. Y la fe, dice la palabra, que no es por cantar, que es bueno cantar, dice que la fe es por el oír la palabra. Y ejecutarla, no tan solo oidores, dice Santiago, no nos quedemos solamente en oidores, hacedores, ejecutores de la palabra. Así que yo doy gracias a Dios. Roberto estuvo muy certero en lo que nos planteó el día jueves, mi hermano Pedro también, y una de las reflexiones que yo hacía ese día es que dice la Biblia, al que mucho se le da, más se le va a exigir. Esta es una iglesia que tiene, hermano, muchos dones, ministerios, y a una iglesia que se le da, también se le va a demandar. Entonces, si tenemos gente que tiene dones, tiene ministerios para trabajar, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y tenemos que esforzarnos para ejecutar lo que Dios nos ha pedido. Así que, preocupados en esa línea, hermano, porque tenemos gente que tiene capacidades sobrenaturales para enseñar, para ministrar, y tenemos que ejecutar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que ejecutar, tenemos que desarrollar, tenemos que ampliar la visión, no tan solo ampliarla en amplitud, sino que también en profundidad. Y eso lo da las enseñanzas, eso lo da la cercanía con Dios, con el Espíritu Santo, para que Él profundice en nuestra vida. Así que yo le motivo, este día jueves también tenemos otro curso más asociado a este seminario, conservando nuestras raíces o nuestra identidad pentecostal. Así que le invitamos para este día jueves, vamos a tener una enseñanza relacionada con lo que es la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que le dejamos ahí cordialmente invitados. Quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 31, y luego nos vamos a mover al capítulo 1. He denominado esta palabra el contraste. El contraste es lo opuesto. Cuando hablamos de contraste, estamos hablando de puntos distintos. Para un matemático sería hablar 180 grados de diferencia. El contraste. Romanos capítulo 8, verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a dejarlo ahí, luego vamos a hacer una referencia a Romanos capítulo 1. Quiero hablar en esta mañana del contraste. Cuando hablamos de contraste estamos hablando de algo opuesto, algo que es totalmente distinto a. Hemos hablado las semanas anteriores acerca del capítulo 8 de Romanos, lo anterior.
El capítulo 8 de Romanos nos abre una dimensión distinta para todos los cristianos, para todos los que hemos creído en Dios y los que hemos dicho, Señor, trabaja en nuestras vidas. Nos habla una dimensión del Espíritu. No es lo mismo que vivir en la carne que vivir en el Espíritu. Dice la Biblia, porque ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, aquellos que andan no en la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces, este capítulo 8 del libro de Romanos nos abre una puerta distinta, una dimensión distinta en la dimensión del Espíritu. Y para andar en el Espíritu, la antítesis o el contraste es que algunos andan en la carne. Para andar en el Espíritu, acá la Biblia nos habla en Romanos 8, 28, 29, y fue parte de lo que hablamos la semana pasada, que el gran sueño de Dios, después que la gente se conecta con Cristo, cuando le decimos sí al Señor, el gran sueño de Dios es que nosotros seamos conformados a imagen del Hijo de Dios. Ese es el gran sueño de Dios. Después que usted y yo le dijimos sí al Señor en una campaña, alguien nos habló, un pastor nos ministró y le dijimos, sí Señor, yo levanto mi mano, yo te acepto como mi Dios y mi Señor. El gran sueño de Dios es que nosotros seamos conformados a imagen del Hijo de Dios. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El gran sueño de Dios, insisto, es que usted y yo seamos imagen del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Y dentro de este proceso duro, complejo, difícil, es lo que hablaba inicialmente. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es un versículo citado, reiterado, yo diría hablado, fuerte. Pero cuando nos toca vivir esa parte de ese versículo, en realidad comenzamos a titubear. En realidad muchas veces decimos, pareciera que cuando me meto en la dimensión de Dios, cuando me someto a la dimensión del Espíritu Santo, pareciera que comienzan a aparecer en mí o me empiezan a agobiar las circunstancias y comienzo a dudar de meterme a ser una imagen de Dios o permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí para hacerme similar, parecido a Cristo. Es difícil llegar a ser la imagen de Dios. Es difícil ser conformados a imagen del Hijo de Dios. Es fácil decir, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero cuando vivimos un proceso duro, difícil, economía, alguien de nuestra familia, el esposo, la esposa que sostenía el hogar, queda sin trabajo. Cuando un hijo tiene una enfermedad que los médicos no logran entender cómo se produjo esa enfermedad. Cuando alguien va camino al colegio y tiene un accidente. Una de las nuestras, como la otra vez acá mi hermana, haciendo algo para nosotros, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los papás, sirviendo a los niños, haciendo un acto que sumaba, que ayudaba, se cae, se golpea la cabeza. Y hasta el día de hoy todavía con algunos problemas de dolor de cabeza, de cerebro. Entonces es fácil decir, Señor, yo no te dejaré. Es fácil decir, Señor, yo estaré contigo. Es fácil decir. Pero cuando somos sometidos y le dijimos, sí Señor, yo quiero parecerme a ti, quiero ser la imagen tuya, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos al primer apretón, al primer dolor, decirle, sí Señor, pero hasta aquí yo llego? Quiero decirle que nos hemos transformado muchas veces en unos mentirosos, hermano. Porque decimos, sí Señor, yo te seguiré hasta donde tú me digas. Señor, yo estaré contigo. No hay nadie como tú, Señor. Yo quiero ser parecido a ti y lo cantamos. Pero cuando somos sometidos a una aflicción, cuando las circunstancias Dios las utiliza para que nos parezcamos al Hijo de Dios, comenzamos a titubear. Comenzamos a alejarnos y empezamos a mirar de lejos a Dios. Y no entendemos, hermanos, que estamos en un proceso.
Le hemos dicho que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ese todo implica lo que nosotros no entendemos, lo que nosotros no valoramos, lo que nosotros no logramos dimensionar, que nos afecta, que nos duele, una pérdida. Es fácil decirlo, pero otra cosa, iglesia, es vivirlo. Pero finalmente, dice que todas estas cosas, todo este dolor, finalmente todas esas cosas nos ayudan a bien. Pero para entender esa palabra, para hacerla viva esa palabra, tenemos que estar conectados con Dios. Solamente Dios, solamente el Espíritu Santo nos puede a nosotros colocar la paz, la tranquilidad cuando hemos vivido una pérdida, cuando las circunstancias, cuando el parecernos al Hijo de Dios nos está doliendo. Pareciera que no queremos seguir en el proceso. Pero es ahí y solo ahí que el Espíritu Santo nos puede revelar, nos puede colocar la paz, nos puede colocar la tranquilidad en nuestras vidas para proseguir. Aquel que comenzó la buena obra, os la perfeccionará hasta el día del Señor. No tengo idea lo que va a pasar mañana. El futuro lo conoce Dios. Pero si un día le dijiste, sí Señor, yo quiero parecerme a ti, tienes que estar proclive, tienes que estar atento a lo que Dios va a hacer contigo. Hoy día pareciera una resta, hoy día pareciera una pérdida, pero a futuro vamos a entender por qué Dios ha permitido ciertas cosas a nuestro alrededor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo recitamos, lo proclamamos, lo decimos. Pero cuando nos toca vivir la otra parte, nos duele, nos agobia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si usted se va al capítulo 1 del libro de Romanos, va a ver el contraste. He leído quién nos va a justificar. No nos va a juzgar Cristo Jesús. Pero aquellos que se rebelaron contra la voluntad de Dios, dice que la ira de Dios viene desde los cielos. El problema de hoy día del mundo, el por qué el pecado está gobernando, está dirigiendo este mundo, es porque sencillamente las consecuencias de no considerar a Dios en los caminos del hombre, de la mujer. La gente dice, es que no conozco a Dios. Es que no tengo esa experiencia pentecostal que tú me hablas, Miguel. Yo no tengo esa experiencia con ese Dios que tú me hablas. Por lo tanto, finalmente no lo respeto, no lo valoro, no lo considero como un Dios. Es más, la sociedad hoy día es agnóstica, la sociedad no cree en Dios, la sociedad cree en otros valores, pero no cree en el único Dios. ¿Por qué razón? Porque no lo han valorado, no lo han considerado. Mire, a Dios no solamente lo podemos conocer, de acuerdo a lo que dice Romanos, no podemos únicamente conocerlo con una experiencia pentecostal, como estamos defendiendo, sino que a Dios también se le puede conocer, dice la Biblia en Romanos. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto por Dios, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Nadie que tenga una mente mínima, simple, puede desconocer que hay un Dios por la creación, por la naturaleza, todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que logramos discernir nosotros con nuestros 5 sentidos. Si tuviésemos una capacidad mínima de reconocer que hay un ser superior. Pero la gente hoy día no reconoce que hay un ser superior. Es más, han creado sus propias teorías para tratar de justificar cómo el hombre y cómo la mujer fueron creados.
Y dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una ira de Dios. Si la misma creación, la misma naturaleza, son testigos de que existe un Dios. Es cosa de mirar cómo está conformado el ser humano. No puede haber sido algo de la noche a la mañana, no puede haber sido un proceso evolutivo. Hay un ser superior. Pero la gente hoy día se quiere hacer más sabio. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la Biblia, mire. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué nos está hablando acá el escritor? No reconocen a Dios. Aunque la naturaleza les habla, aunque los árboles hablan, aunque los ríos hablan, los cielos hablan, la gente no reconoce a Dios. Y existe, mire, hay un salmo hermoso que describe la gloria de Dios. El salmo que fue leído por los astronautas del Apolo 8 cuando llegaron a los cielos, a la luna. Dice el Salmo 8, nos declara: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, escuchen, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista declara, reconoce lo grandioso que es Dios. Todo lo hizo para el hombre. Pero aquellos que se creen sabios se han rebelado. No han considerado que existe un Dios. Y cuando la mujer se rebela contra Dios, Dios también los entrega. Dice la Biblia en el verso 26, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí, sus propios cuerpos. Hay una maldición de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Probablemente esta palabra hoy se cumple, o se ha cumplido desde siempre. ¿Por qué el aumento del homosexualismo, del lesbianismo, será el cumplimiento de la palabra de Dios? Como no consideraron a Dios en sus caminos, Dios los entregó a la inmundicia. Mire,
no tan solo en la parte de los cuerpos, la parte física, de cambiar el uso sexual del hombre con la mujer, sino que cambiaron, tergiversaron lo que Dios había hecho. Dice que Dios los entregó a la inmundicia, la parte íntima, la parte sexual, pero también hay una entrega. Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y dice por último que Dios los entregó en su mente. Hay un designio. Hay una palabra fuerte de Dios contra las generaciones por no haberlo considerado. Por último, no como una experiencia espiritual, pero por último, mirando los cielos, mirando la naturaleza. Dice que la naturaleza manifiesta la gloria de Dios. No lo consideraron. Y Dios los entrega a la parte íntima, a la parte sexual, la parte de sus cuerpos. Dios tergiversa, los hace inmundos. Y no tan solo la parte física, sino que también en sus mentes. Verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Sabes lo que es algo reprobado? Es algo que no es bien considerado, no es lícito, no es válido. Mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Una palabra fuerte, dura, hermano. Eso pasa cuando una generación, cuando una familia no considera a Dios en sus caminos. Es la antítesis, es el contraste de lo que nos habla Romanos 8. Aquí hay una palabra de juicio contra las generaciones. Hay un dictamen por haberse apartado de la verdad a todos aquellos que son líderes de opinión hoy día y se han apartado y con sus palabras lo único que hacen es colocar una opinión para que la demás gente la mire. Y esa opinión va en contra de Dios. Dice que a esa gente Dios puso su ira sobre ellos. Y les lanza una palabra de juicio, de inmundicia en sus cuerpos, en su forma de actuar, en su forma de operar. Sus mentes son cambiadas, son transgredidas. Y lo que vemos hoy día no es los líderes de opinión. Son gente que finalmente, del punto de vista de Dios, del punto de vista de la palabra de Dios, esa gente no le da el lugar a Dios. Es al revés, cuestionan la fe, se oponen, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una palabra de juicio contra los líderes de opinión de nuestro país, de la sociedad de hoy. Ese es el contraste. Pero dice la Biblia a nosotros, a los que amamos a Dios, los que nos queremos parecer al Hijo de Dios, viene aquí una palabra de consuelo. Aunque las circunstancias se levanten contra nosotros, hay una palabra de consuelo. Finalmente el escritor dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una palabra de fe, de confianza, de esperanza en Dios. Pero insisto, es fácil escucharla, pero es muy difícil
vivirla. Si un día le dijimos queremos parecernos a ti, Señor, tú conoces mi futuro, aquí hay un cheque en blanco, lo dejo en tus manos, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida, aquí estoy. Señor, tú conoces mi futuro, tú conoces lo mejor para mí, y Dios comienza a procesar nuestra vida. Y cuando estamos siendo sometidos al proceso de Dios, viene el dolor, la aflicción. Recuerde que el Hijo de Dios es el primogénito. Jesús fue el primogénito, el Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios tuvo dolor, si el Hijo de Dios fue difamado, si el Hijo de Dios fue perseguido, ese es el primogénito. Tú y yo somos los otros hijos de Dios. Si al primogénito le pasó eso, también a nosotros nos puede pasar lo mismo. Por eso el escritor dice y nos entrega una palabra: ¿quién nos separará del amor de Dios? Y habla de dolores, angustia, tribulación, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué misterioso, hermano. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando se perdió el trabajo, cuando afectó el flujo de ingresos de la familia, había cuentas que pagar y empiezan a llegar las órdenes de DICOM, empiezan a llegar las empresas de cobranza a la casa. ¿Qué justificación tenemos para eso? Señor, yo me he acercado a ti. Señor, yo he dicho que yo quiero ser como tú, Señor. Quiero ser tu imagen, Dios. Pero mira lo que me está pasando. Recuerda que eres uno más. Si al primogénito, hijo de Dios, lo persiguieron, fue angustiado, sufrió, lloró, ¿por qué nosotros podemos estar exentos de aquello? Yo les he hablado de fe. Yo les he hablado que si usted hace la voluntad de Dios puede traer un pedazo de cielo acá. En el cielo hay santidad, en el cielo hay gozo, en el cielo hay alegría. Pero para llegar también a ese nivel tenemos que ser procesados. No podemos vender un evangelio de oferta y demanda. No podemos hablar de la superfe como muchos movimientos hablan. Pero hay misterios, hermanos. Yo tengo que enseñarle la palabra en forma completa. Yo he visto con mis propios ojos cómo hay gente que no ha tenido recursos, cómo hay gente que no ha tenido gas y se está pagando el gas y colocan las manos y oran a Dios y ese gas persiste 1, 2 o 3 semanas en forma sobrenatural. Pero he visto otra gente que ama a Dios, que busca a Dios y que muchas veces no tiene qué comer. Aquí hay un tema también de creerle a Dios. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que está escrito en mi corazón, en mi espíritu. Hemos sido testigos acá, hermano, como han sufrido algunos hermanos nuestros, Eva, Marlene, Carmen Gloria, Richard. Y uno como pastor muchas veces no tiene una palabra para ir a hablar y decir cómo yo interpreto lo que le está pasando. Muchas veces yo he hecho mano a un escritor muy famoso, Jay Dobson, cuando dice, cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Yo les he contado la historia de aquel joven hijo de un pastor de la iglesia bautista, cuando comienza la guerra en Irak, una de las historias que cuenta el libro. Y dice que
la iglesia comenzó a orar porque el hijo del pastor fue llevado a los Marines y lo llevaron a Irak, a la guerra del Golfo Pérsico. Y la iglesia oraba, ayunaba, había grupos de intercesión, había abuelitas que lloraban por el hijo del pastor. Y cuenta el libro que en una avanzada en el desierto, el joven hijo del pastor, por el cual se ayunaba, por el cual se pedía a Dios misericordia, dice la historia que en una avanzada en el desierto echaron abajo el helicóptero. Cayó el helicóptero, todos se salvaron menos el hijo del pastor. Entonces alguien podría rebelarse y decir, Señor, ¿por qué hemos orado, hemos clamado? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y le colocamos una serie de textos para justificar. Pero nos olvidamos que también hay una voluntad sempiterna de Dios, eterna. Entonces uno podría decir, bueno, pastor, entonces me quedo de brazos cruzados. No, hermano. Si tú le entregaste un cheque en blanco a Dios, podríamos decir, a lo mejor no es lo correcto. Si yo le he dicho, Señor, yo creo en tus palabras, y si yo creo que todas las circunstancias me ayudan a bien, yo tengo que esperar en Dios. Aunque no me guste la respuesta, aunque no me gusten las decisiones, si yo estoy siendo conformado a imagen de Dios, yo tengo que finalmente decirle, Señor, amén. Aunque duele, aunque es un proceso difícil, complejo. Tomando la historia de este muchacho, ¿qué podría haber dicho el pastor? Me rebelo contra ti. Como dijo el profeta, nunca más hablaré de ti. Me cansé. Pero al revés, cuando entendemos que estamos siendo sometidos a Dios y que Dios nos ama y que Dios conoce el futuro, podemos entender, aunque hoy día no podamos dimensionar por lo complejo, por lo doloroso que estamos viviendo. Como decía el salmista, hubiese yo desmayado si no creyese que un día veré la bondad de Dios. Lo que quiero decirle a la iglesia, que debemos clamar a Dios. Lo que quiero decirle a la iglesia, de que nosotros ya fuimos sacados. Nuestros líderes de opinión ya no son la gente que sale en la televisión, que sale en la farándula. Gente que está predestinada para muerte si no se arrepienten. Una muerte eterna. Gracias a Dios porque fuimos movidos a Cristo. Fuimos trasladados al reino del Hijo de Dios, el reino de la vida, hermano. Y un día vamos a entender. Hoy día dice que vemos oscuramente, pero un día vamos a entender. Veremos cara a cara. Y sabremos y le preguntaremos, Señor, ¿por qué? Y tendremos una respuesta. Lo que te quiero decir, mientras tengas vidas, tienes que clamar, tienes que ayunar, tienes que pedirle a Dios que Dios tenga misericordia sobre los tuyos. Pero también debemos entender que Dios es soberano. Yo creo que Dios puede agregar gas a un cilindro que está vacío, lo creo. Fui testigo cuando niño. Hoy día la gente piensa que yo nací con plata toda la vida, hermano. De plata no tengo nada, hermano. Tengo puras deudas, hermano. Pero como nos ve de repente con un auto, 2 autos, y dice, bueno, el pastor toda la vida, ¿no? Yo anduve con como muchos de ustedes, con cartones en este tiempo, hermano, por los hoyos que teníamos. Era así el tema. Hoy día quizás los jóvenes no sufren mucho de eso, pero estamos hablando de 50 años, 48 años atrás, la cosa era muy compleja. Todos los que estamos acá veníamos de hogares muy, muy necesitados. Yo todavía recuerdo de haber tenido unos 6 años, 7 años. Mi padre siempre vivió con el sueldo mínimo. ¿Cuántos son? 200, 180 días. Y recuerdo que mi madre, yo quería pantalones, andaba con todos los pantalones rotos. Mi madre siempre colocándole algo, como hacen las mamás, inteligente, la mujer sabia, remendando. Y ella me dijo, 6 años, 7 años, anda, órale a Dios. Dios te puede traer unos pantalones hoy. En mi inocencia de niño,
y que por eso la Biblia dice que el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos, porque el niño lo cree, lo abraza y cree que Dios, aunque no puede cuestionar nada ni se hace preguntas, cree que Dios lo puede hacer. Y me dice mi madre, anda, ora a Dios. Y yo me recuerdo que salí al patio, hermano. Vladimir se debe recordar ahí el patio que había. Me puse al medio y dice mi madre, cuando conversamos, me dice, me doblé mis rodillas de niño y le clamé a Dios. En ese tiempo no habían teléfonos como ahora, porque pensamos que siempre hubo teléfonos, celulares, no había teléfono, no había nada. Tu papá se iba y no sabías más de él hasta la noche, tarde. Y yo, 11, 12 del día, clamé a Dios, en mi inocencia de niño. Y ese mismo día, no fue ni 2 días después, hermano, ese mismo día, la jefa de mi padre, en ese tiempo se decía patrona, estoy hablando de 40 y tantos años atrás, le regaló unos pantalones a mi padre para mí. Y llegó mi papá y ese mismo día me los puse, hermano, y salí a correr, a jugar como niño, hermano. Lo que quiero decirles, hermano, que Dios en su infinito amor y misericordia muchas veces nos da lo que nosotros necesitamos. Pero hay veces que Dios no nos da lo que necesitamos porque no es lo que creemos nosotros que necesitamos. Es más, si le hemos dicho a Dios, sí Señor, yo te voy a seguir, tenemos que estar preparados para lo que puede venir. Orando, clamando, buscando a Dios, sometiéndonos a Dios. Y Dios, hermano, comenzará a hacer un proceso en nosotros. ¿Quién puede cuestionar o no cuestionar el gran hombre que fue Gigi Ávila? Ninguno de los que está aquí puede cuestionar ese tremendo hombre de Dios. Pero ¿sabe lo que vivió ese tremendo hombre de Dios? Su hija mayor, su esposo la mató con no sé cuántas puñaladas, hermano. Y este hombre de Dios fue a la cárcel y perdonó al marido. Antes de fallecer el pastor Gigi Ávila, hace poco, con su hija, la segunda, comenzó a proyectarse en el ministerio una vez más. Y ella lo ayudaba ya en sus años, en su ancianez. Ella lo ayudaba. Y ella, yendo a una cruzada evangelística, en su auto chocó y se mató. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que muchas veces pensamos que estar en el camino de Dios es como sacarse la polla, la lotería, hermano. Vas a tener que sufrir, vas a tener que padecer muchas veces. Pero al final Dios mostrará su gloria, su poder. Dios revelará lo que ha querido hacer contigo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y podemos decir al final de esta prédica lo que dice el verso 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos decir eso? Ni la muerte, ni la vida, ni un ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada de eso nos podrá separar del amor de Cristo. Cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos una tribulación, podemos decir finalmente nada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Estamos dispuestos? Quiero hablarle en serio, hermano. ¿Estamos dispuestos? Porque muchas veces entendemos un evangelio, yo diría, un evangelio de pataleo. Yo soy tu hijo y yo te pido y tú me tienes que dar. Y es ahí
el sufrimiento mayor, cuando usted ha entendido un evangelio de ese calibre, de ese tamaño, es un evangelio engañoso. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Y en ese haz lo que quieras conmigo, Señor, nos puede afectar nuestra humanidad, nos puede afectar lo que valoramos. Necesitamos hoy día una iglesia que emprenda de verdad lo que es el Evangelio. Emprenda y entienda de verdad lo que es el Evangelio. El Evangelio no es la tía rica. ¿Sabe lo que es la tía rica? El lugar en que se empeñan las cosas en Chile. Yo te doy y tú me das. Ese es un evangelio falso. Aquí estoy, Señor. Someto mi voluntad a ti. El único requisito es que usted tiene que estar tomado con Dios a través de Cristo, que el Espíritu Santo que está en nosotros interceda cuando vienen esos momentos duros, complejos, difíciles. Estar preparados cuando venga el día complejo, difícil. Y podamos decirle, Señor, he empeñado mi futuro en ti. No puedo entender muchas cosas, pero lo único que puedo decir es que si tú eres Dios, tú quieres lo mejor para mí. No se haga lo que yo quiero. Eso es la voluntad. Haz lo que tú quieras conmigo. En ese decir, en ese hablar, debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Es fácil levantar la mano y decir, sí, Señor, hazlo. Quizás lo que deberíamos decir, Señor, ten de mí misericordia. Pérdidas. ¿Estamos preparados a lo mejor para en los próximos años, si Dios lo cree necesario, perder un trabajo? Y cuando pasan los meses y no encontramos trabajo, la angustia, el dolor, la aflicción, ¿estamos dispuestos a decirle, nada de esto, Señor, podrá separarme de ti? Nadie me puede separar de tu amor. Es difícil, hermano. Quizás la mejor palabra que puede salir de nuestras bocas, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. El evangelio que yo he recibido de mis padres es un evangelio de creerle a Dios. En el tiempo de mis padres el evangelio de la superfe no existía. Pero ¿sabe que para mis padres no hay nada imposible? Hoy día mi padre cumple 85 años, un 24 de agosto. El evangelio que yo he heredado de ellos es un evangelio de creerle a Dios. Para Dios no hay imposible. Yo no sé cuál es tu limitancia hoy día. Alguien te planteó un designio, un médico te habló de la empresa, una pérdida. ¿Cuál es tu imposible? ¿Cuál es tu limitante hoy? Podías decir, nada me puede separar del amor de Dios. Ojalá que ese amén sea un amén sentido de verdad, de adentro. Hay mucha gente que he visto diciéndole, sí, Señor, pero cuando viene el dolor, la aflicción, muchas veces vuelven atrás,
muchas veces se sienten desconcertados y otras veces desilusionados de Dios. ¿Sabes lo que Dios te ofrece? Lo único que Dios te ofrece, y aquí voy a moverle por segunda vez el piso a todos con respecto a ayer. ¿Sabes lo único que Dios te ofrece? ¿Está dispuesto? Al menos hay alguien ya sabe. ¿Sabes? Lo único que Dios te ofrece es salvación, nada más. Pero hay añadiduras que Dios mira tu corazón, tu humillación. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios ya cumplió. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Dios ya cumplió. Dios ya cumplió. Lo demás son añadiduras. Pero persiste, golpea. Lo que te quiero decir es que la palabra de Dios también nos enseña a pedir, a buscar. Y de acuerdo a nuestra fe, muchas veces Dios actúa en misericordia. Van a venir dolores, aflicciones, pérdidas, pero el amor de Dios jamás va a salir de nuestro lado. Angustia, peligro o espada, hambre o desnudez, nada te puede separar del amor de Dios. Cierra tus ojos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas, Señor, tú nos hablas, tú nos ministras. Prepara nuestras vidas, Señor. Gracias porque salimos, Dios mío, de ese juicio tuyo, Señor, para aquella gente que se opone a tu voluntad. Pero un día, milagrosamente, tú saliste a nuestro encuentro y fuimos hechos hijos de Dios. Hoy día estamos en un proceso de parecernos a Cristo. Ese proceso muchas veces es doloroso. Pero tu palabra nos enseña que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ayúdanos a entender esa palabra. Aquellos que han perdido un trabajo, un familiar, ayúdales, revélales, Dios, y coloca paz en sus vidas, Señor. Espíritu Santo, en esta hora, prepara nuestras vidas para el día de mañana. Solamente tú conoces el día de mañana, Señor. Aumenta nuestra fe de creerte a ti, Padre. Ayúdanos a creer, Señor, de que tú puedes cambiar, Señor, las circunstancias en favor nuestra. Y si no las cambiaras, ayúdanos a entender que finalmente tú eres Dios y que te sigamos amando, valorando, Señor. Aunque no recibamos lo que nosotros hemos pedido, Dios, solamente te pido que coloques la paz, la tranquilidad en la vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a los jóvenes. Bendice a los adultos, a los niños, a los ancianos. Que esta palabra, Señor, pueda ser de edificación para sus vidas en esta hora. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti, Padre. Gracias porque el don más especial de la salvación ya es una realidad en nosotros. Prepáranos en el nombre de Jesús. Prepáranos en esta hora, Padre. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Voy a pedir a los hermanos que pasen acá. Vamos a adorar el nombre del Señor. Aleluya, gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Puede colocarse en pie en esta hora. Puede colocarse en pie. Mantenga esa comunión con Dios ahí donde está. La vida está hecha de contrastes. Hay gente que hoy día está en alegría y hay otra gente que está en dolor. Que el Señor nos ayude, hermano, para estar firmes, independiente de que lo que pedimos
no lo obtengamos, busquemos a Dios no por lo que Él nos da, busquémoslo a Él porque Él nos dio la vida y dio la salvación a nuestras vidas, a nuestra familia. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor, porque tu misericordia son nuevas cada día, Señor. Gracias por la salvación. Te adoramos, Señor, por todo, Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos.